Estamos estudiando el libro del profeta Daniel. Esta noche llegamos justo a la mitad de nuestro estudio, porque el libro de Daniel tiene 12 capítulos. Los primeros 6 capítulos son principalmente históricos. Y esos primeros 6 capítulos enfocan la relación de Dios con los gentiles, hacia los gentiles. Los capítulos del 7 al 12 son primordialmente proféticos y enfocan la relación con Dios con la nación de Israel, con el pueblo de Israel. De manera que podemos fácilmente ver esa división. Capítulos del 1 al 6, históricos. Capítulos del 7 al 12, proféticos. Capítulos del 1 al 6, un enfoque primordialmente hacia los gentiles. Capítulos del 7 al 12, un enfoque primordialmente hacia el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Hemos visto algunas cosas importantísimas en este libro. Hemos visto que describe los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles es un período largo de tiempo que abarca desde que Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor hasta, en el año 586, hasta la venida de Cristo, cuando esa venida ocurra, cuando sea. Nosotros ahora mismo todavía vivimos dentro de los tiempos de los gentiles. Se le llaman los tiempos de los gentiles porque hasta ese momento de la destrucción de Jerusalén, Israel era, para usar una expresión, el centro mundial, el centro sociopolítico, cultural, religioso del mundo. Después de su destrucción, Dios aparta a Israel, Dios la pone a un lado, y el Señor comienza a tratar con el mundo gentil. El gobierno de las naciones, la política de las naciones, Dios la deja en manos de los gentiles. E Israel está viviendo, como Pablo explica en Romanos 9, 10 y 11, en un período de ceguera espiritual. Desde que Nabucodonosor destruyó a Jerusalén hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no vive en una plena independencia. Vive dependiendo de los gentiles. Después de Nabucodonosor, del imperio de Babilonia, vinieron los medo-persas. Después de los medo-persas, los greco-macedonios con Alejandro el Magno. Y luego el imperio romano. Nuestro Señor Jesucristo nació en tiempos del imperio romano, lo que se llamaba la Pax Romana. Y eso dio oportunidad a predicar el Evangelio en todo el mundo, en todo el imperio, utilizando el idioma universal de aquellos tiempos, el idioma griego, utilizando las vías, las autopistas de aquellos tiempos, las carreteras construidas por los ingenieros romanos. También se aprovecharon de las leyes romanas, de manera que hubo muchas oportunidades que los hombres de Dios utilizaron para proclamar el Evangelio.
Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel no tiene plena independencia. Tiene que depender de naciones poderosas del mundo para poder existir como ente político, como nación. ¿Por qué está Israel donde está? Porque Dios quiere que el mundo sepa que Él es fiel a su palabra, a su compromiso. Dios prometió a Abraham que su simiente no sería jamás destruida, que siempre habrá un pueblo de Israel en el mundo, que Cristo ha de venir para reinar en medio de ese pueblo, en medio de esa nación. De manera que Dios cumple su palabra, cumple su promesa. Y eso lo vemos a través del libro del profeta Daniel. El pueblo es llevado cautivo a Babilonia en el año 606, el primer grupo. En el año 597, el segundo grupo. Y en el año 586, el tercer grupo, año cuando Jerusalén fue destruida. Y allí Dios los retuvo 70 años en cautiverio. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Principalmente por dos razones. La primera, porque aquel pueblo se había convertido en una nación idólatra. Había transgredido, había violado el primer mandamiento de la ley. Y Dios repudia la idolatría. Si hay cosa que Dios repudia, es la idolatría. Y a través de toda la Biblia se enfatiza eso. La segunda razón de por qué el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia y retenido allí 70 años es porque el pueblo de Israel por 490 años había violado la ley del año sabático. El año sabático decía, la ley dice, que había que cosechar, cultivar la tierra 6 años y dejarla descansar 1 año. En Levítico capítulo 25 está claramente estipulada esa ley. Cultivar la tierra 6 años, dejarla descansar 1 año. Eso parece una tontería. ¿Cómo va a ser? Sí, pero mire, eso era una señal de fe y de confianza en Dios. Dios aprecia la fe de sus hijos y la confianza de sus hijos. Al no cultivar la tierra durante 1 año, el pueblo estaba diciendo, confiamos en el Dios de la provisión, nada nos va a faltar. Y Dios suplía para las necesidades del pueblo. De manera que el pueblo abusó de la palabra de Dios, se convirtió en una nación idólatra, y la idolatría trajo consecuencias morales en el pueblo. Dios envió a sus profetas uno tras otro. El pueblo no hizo caso. Dios envió a Elías y envió a Eliseo y envió a Oseas, a Joel, a Amós. El pueblo no hizo caso. Dios envió al profeta Isaías. El pueblo no hizo caso. Y así uno tras otro. Habacuc, el pueblo no hizo caso. Y luego finalmente Dios a través del profeta Jeremías, Dios dijo a aquel pueblo, esto es lo que va a ocurrir. Y ocurrió literalmente. Amigos míos, la palabra de Dios siempre se cumple literalmente. Las profecías de la Biblia siempre se cumplen literalmente. No se cumplen figuradamente, no se cumplen simbólicamente, no se cumplen alegóricamente. Todas las profecías de la palabra de Dios se cumplen literalmente. Dios prometió que enviaría la simiente de la mujer y lo envió.
Dios prometió que esa simiente nacería de una virgen y se cumplió. Dios prometió que nacería en Belén de Judea y se cumplió. Todo lo que Dios promete se cumple al pie de la letra. No tomemos la palabra de Dios con ligereza, tomémosla con toda seriedad. Bueno, Daniel explica en el capítulo 1 por qué están allí en Babilonia y él presenta sus cartas credenciales como profeta de Dios. Y luego en el capítulo 2 interviene para declarar el contenido del sueño de Nabucodonosor. Ese sueño describe los tiempos de los gentiles, desde la cabeza hasta los pies de esa estatua. Ahí están todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo. Por eso la piedra que golpea esa estatua, que representa la venida gloriosa de Cristo y que tritura, muele, pulveriza a esa estatua todos sus metales, eso describe con claridad que cuando el Señor Jesucristo venga, Él pondrá fin al reino, al imperio de los gentiles, y toda la maldad humana, todo el pecado humano, todo lo que tiene que ver con esa categoría de cosas, Dios la va a destruir. Y el reino de nuestro Señor Jesucristo será implantado, glorioso, estupendo, eterno, majestuoso, justo, santo, reino de paz, el reino de Cristo. Por eso insistimos en nuestros amigos y en nuestros hermanos a poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Y luego en el libro vemos cómo hombres inicuos quieren torcer, quieren coartar, quieren desvirtuar, quieren soslayar, quieren socavar los planes y los propósitos de Dios. Y Dios dice, de eso nada. Y Dios está allí para guardar y proteger. 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor, rehusaron hacerlo, y Nabucodonosor dijo, os voy a echar en el horno ardiente. Pues rey, tú tienes potestad, haz lo que quieras. Voy a calentar ese horno 7 veces más, tú mismo. Y Nabucodonosor, lleno de ira y de furia, echó a aquellos 3 jóvenes en el horno, porque no quisieron adorar la estatua, no quisieron arrodillarse. Ellos prefirieron dar sus vidas en obediencia a Dios, y fueron echados en el horno. Pero allí apareció otra persona, la persona de Cristo. Esa 4ª persona que estaba allí en aquel horno era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, guardando y protegiendo a sus siervos. Una aparición de Cristo antes de su encarnación, una teofanía, o tal vez una cristofanía. Allí estaba el Señor. Y aquella experiencia debió de haber conmovido a Nabucodonosor, haber redarguido su corazón y haber hecho que se arrepintiese de sus pecados. Pero evidentemente no lo hizo, porque muchas veces los milagros y cosas así, y cosas espectaculares, no, la gente se asombra nada más, pero no les lleva a la conversión. En el capítulo 4, quizá, allí sí, Dios trajo juicio sobre Nabucodonosor. Y el rey mismo soñó y vio aquel árbol gigantesco que representaba su persona y su reino, y las ramas de aquel árbol que se extendían. Y en aquellas ramas encontraban refugio todas las aves del cielo. Hasta que Dios dio la orden y dijo, cortad el árbol. Solo dejad el tronco, el tocón, nada más. Y el árbol fue cortado, fue derribado.
Pero Nabucodonosor no entendía el significado de aquello. Y vino Daniel y se lo dijo: Rey, ese árbol eres tú. Dios te ha dado el reino, Dios te ha puesto rey, Dios te ha dado el dominio de todas las naciones que te rodean. Tú eres el gran rey, pero tú no has buscado a Dios. No te has humillado delante de Él. Has sido soberbio delante de Él. Y efectivamente, pocos días después, este hombre subió a la azotea de su palacio y contempló a la gran ciudad Babilonia e inflado, dándose golpe de pecho, dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo he edificado? ¿No son estos los edificios? Tremendo. Ese hombre gobernó 43 años y en 43 años inauguró 50 templos en diferentes sitios de Babilonia, la gran ciudad. Pero Dios humilló a Nabucodonosor y lo hizo comportarse como un animal. El rocío del cielo caía sobre él, su cabello creció como plumas de águila, sus uñas como uñas de animal, y estuvo comiendo hierba. Así lo humilló Dios, hasta que un día alzó sus ojos. Dios le dio un año para que y no se arrepintió. Pero un día alzó sus ojos al cielo, después de 7 años de estar en esa situación, y Dios lo perdonó y lo restauró al trono. Espero que Nabucodonosor se arrepintió de verdad, y espero poder verle en la gloria, porque Dios es maravilloso. Al que se arrepiente de sus pecados, reconoce su iniquidad, al que reconoce su incapacidad, al que reconoce su bancarrota espiritual y viene a Jesucristo, el Señor misericordioso, clemente y piadoso, lo perdona y lo limpia de sus pecados y le da el regalo de la vida eterna. Como dice Pablo en Efesios 2, venimos a este mundo muertos en delitos y pecados. Venimos a este mundo muertos en delitos y pecados. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Él no esperó a que fuésemos buenos. Él no dice: mira, voy a esperar hasta que tú te reformes, hasta que tú te mejores, hasta que tú te eduques, No. Ven a Cristo, como dice el cántico, tal como soy, tal como eres. Ven a Cristo, para que Él te perdone y te reciba. Bueno, y luego vimos la semana pasada el capítulo 5, cómo aquel nieto de Nabucodonosor, Belsasar, se le llama hijo de Nabucodonosor, pero en realidad era nieto. Su padre era un hombre llamado Nabónido, que había salido victorioso de las diferentes guerras civiles después de la muerte de Nabucodonosor y había llegado a ocupar el trono, pero no le gustaba gobernar y se fue a un monasterio a practicar ritos religiosos. Solo venía a la gran ciudad de tiempo en tiempo, cuando era la fiesta mayor. Y aquel Belsasar era un inicuo, depravado, sinvergüenza, todo lo que uno quiera decir. Y era tan inicuo y tan blasfemo que un día, podría haber sido el día de su cumpleaños, convocó una gran fiesta, una gran celebración. E invitó a 1000 de sus príncipes y de sus amigos. Y comenzaron a hacer cosas, payasadas todas. Y ya por último, sin saber qué hacer,
pidió que trajesen los vasos sagrados del templo, aquellos que Nabucodonosor, su padre, dice ahí su abuelo, su predecesor, había sustraído del templo de Jerusalén. Y entonces usó esos vasos para beber de ellos el vino que ofrecía a sus amigos. Pero él no se daba cuenta de que Dios estaba observando todo aquello, y de pronto aparece en unos dedos una mano, pero el texto hebreo dice unos dedos, los dedos de la mano escribiendo sobre aquella pared, Mené, Mené, Tekel, Ufarsin. Mené, Mené, Tekel, Ufarsin. Dios contó tu reino. Mené significa contar, pero también significa poner fin. Por eso se repite, Mené, Mené. Dios contó y Dios puso fin. Y luego Tekel, pesado has sido en balanza y has sido encontrado falto. Y Ufarsin, tu reino te es quitado y es dado a los fares. Fares eran los persas, a los persas. Y dice el texto que en aquella misma noche, eso fue por el año 539 antes de Cristo, los ejércitos de los medos y los persas entraron por el río Éufrates, invadieron la gran ciudad que estaba súper protegida, pero eso no valía de nada. Cogieron a todos los soldados borrachos y en aquella noche Dios puso fin al imperio de Babilonia y dio comienzo al de los medos y los persas. El hombre no puede burlarse de Dios. Dice Pablo allí en Gálatas capítulo 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, no os engañéis. Siembras pecado, vas a recoger iniquidad por montones. Siembras odio y vas a recoger lo mismo, pero en cosecha abundante. Siembra justicia y siembra amor y siembra paz, y ya verás lo diferente que será. Siembra envidia, siembra orgullo, siembra vanidad, siembra egoísmo, y eso es lo que vas a recoger. Cuán diferente es lo que el Evangelio nos presenta. Bueno, Dios terminó con eso. Y vienen los medos y los persas en el capítulo 6. Ahí comienza el imperio de los medos y los persas. Año 539, como he dicho. Posiblemente ya ha pasado algunos años. El rey de los medos y los persas era Ciro el Grande, otra de las grandes profecías de la Biblia. 200 años antes de que Ciro naciese, ya Dios lo llama por su nombre, en el profeta Isaías, capítulo 45. Bueno, pasan algunos años. ¿Y dónde está Daniel? Mire, Daniel era, ya lo he dicho aquí varias veces, un muchacho, un joven, 17 años, 18 tal vez. Y esto que vamos a ver ahora ocurre en el año 539, un poco después. Es decir, ya han pasado cerca de 70 años.
Si le añadimos a eso los 17 que Daniel tenía, o los 18, los 19, de manera que Daniel para ese tiempo tiene 87, 88, hasta 89 años, quién sabe si tendría 90 años. 90 años ya uno comienza a sentirse anciano. Ya comienza a tener un poquito de reuma y de artritis y de esas cosas. A esa edad ya muchos piensan irse a Canarias a jubilarse. Venirse a las Canarias a jubilarse. Bueno, pero mire, ahí está Daniel. Las mismas convicciones que tenía a los 17 años, las tiene a los 90. Daniel no se ha, ¿me permitís la palabra? No se ha ablandado. Daniel no se ha ablandado. Si acaso más bien sus convicciones se han fortalecido. Sigue siendo un hombre de Dios, valiente, fiel, dedicado. Hombre de oración. ¿Cómo nos hace falta, hombres de oración aquí en esta iglesia? Hombres que tomen la decisión, la determinación, el propósito, el compromiso de vivir en santidad. Solo necesitamos. Bueno, dice aquí, pareció bien a Darío. Ya no está Ciro, porque Ciro se ha ido a conquistar. Ciro se fue allá para el Asia Menor. Y Ciro murió en el año 530, en el campo de batalla. Y había dejado a Darío, conocido como Darío el Medo. Los libros de historia no registran a Darío el Medo en este tiempo, pero hay un individuo llamado Gubarú, que posiblemente se refiere a este Darío. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. La palabra sátrapa significa gobernador en el idioma de los persas. Lo que pasa es, y era una buena palabra, lo que pasa es que esos individuos, esos gobernadores, sus territorios estaban lejos de la capital y entonces se aprovechaban y abusaban de los ciudadanos, como ocurre muchas veces. Por eso la palabra sátrapa hoy tiene connotaciones negativas. Si alguien te dice que eres un sátrapa, tú no sé qué le responderás. No le dirás nada agradable, no le dirás nada agradable. No lo invitarás a un puchero a tu casa si te dices que eres un sátrapa. 120. Para que gobernasen en todo el reino. El reino estaba bien organizado. Los persas eran muy buenos organizadores. Los persas, entre paréntesis, organizaron el sistema de correos. Mandaban a uno en una bestia, en un animal, con la correspondencia hasta un sitio, allí lo tomaba otro también, y así iban repartiendo la correspondencia en todo el imperio. Bueno, para que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Daniel sigue siendo un hombre de confianza. Ahora mire bien la cosa.
Daniel fue primer ministro en tiempos de Nabucodonosor, sus 40 años. Luego Nabucodonosor es reemplazado por unos hijos suyos ahí que tuvieron poca duración, pero Daniel sigue siendo un hombre del gobierno. Y luego viene Nabónido, el padre de este que aparece en el capítulo 5 de Belsasar. Y Daniel está ahí. Y durante Belsasar está ahí. Y ahora vienen los medos y los persas, y viene Ciro y viene Darío, y Daniel está. Ahí está. Daniel sirve por lo menos durante el reinado de 3 o 4 reyes totalmente diferentes. ¿Qué clase de hombre era ese? ¿Qué clase de joven fue Daniel? Tremendo. Su niñez, su adolescencia, su juventud, su edad adulta y ahora su ancianidad. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El espíritu superior era el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y cuando se corre la voz de que el rey está pensando en poner a Daniel sobre todo el reino, entra ahí todo el pecado humano, toda la putrefacción, la basura está en el corazón del hombre. Y surge la envidia, y surgen los celos, y surge el deseo de destruir a Daniel. El testimonio de un creyente es tan importante, tan importante. Eso es lo que más molesta a la gente, el testimonio de un creyente. Cuando es un buen testimonio. Y cuando es un mal testimonio es lo que más perjudica. Hay personas que dicen, eso del Evangelio, eso de la Iglesia de Cristo, de eso yo no quiero saber porque conozco a este, y te dicen el nombre y el apellido. Ese es un sinvergüenza y es un mentiroso y es un ladrón y es un trapalleiro, decimos en gallego, un engañador. No quieren saber del Evangelio. Por eso el cristiano tiene que dar buen testimonio. Cristo lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, se pone en un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú dices que eres cristiano, vive como cristiano. Vive como cristiano. Ese es el testimonio. Mire lo que le pasa a Daniel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. A ver si encontraban una falta en Daniel en lo que tenía que ver con su trabajo, con su función en el reino. Y se ponen a vigilar. Vamos a ver si este hombre llega tarde a su trabajo. Daniel, ¿qué va? 1 hora antes allí estaba Daniel. Vamos a ver si cierra su oficina antes de tiempo. No, Daniel se quedaba 1 hora después allí. Vamos a ver si maltrata a algún empleado. Daniel tenía personas bajo su autoridad. A ver si maltrata a alguno. No todos, no, este hombre nos trata bien.
es cariñoso, es bondadoso. Y comienzan a buscar, a ver si roba. Daniel no se robaba ni un alfiler. No podían encontrar nada. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque era fiel. Ahí está la palabra, Daniel era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No era borracho, no se drogaba, como decían los muchachos en mi tiempo allá en la escuela bíblica, ni fumo ni mastico, masticar tabaco. Ni fumo, ni mastico, ni bebo, ni salgo con ninguna chica que lo haga, decíamos. Ese era el versito que decía. Daniel era fiel. Fiel. Era honesto, limpio. Vivía una vida santa delante de Dios. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Saludar al rey. Y ahora ellos han hecho su trama y su trampa y su truco. Y se aprovechan del orgullo del rey, que toda persona. Mira, rey, te vamos a hacer Dios por 30 días. Un programa, ¿os acordáis? Reina por un día o rey por un día. A ti te vamos a hacer Dios por 30 días. Queremos que promulgues un edicto y que lo selles con tu anillo. Que durante 30 días toda persona en tu reino, si tiene algo que pedir, que te lo pida a ti. Tú eres Dios. Y el que pida algo a otro que no seas tú, sea castigado y sea echado en el foso de los leones. Bueno, eso dijeron, y el rey cayó en la trampa. Firmó pues, dice el versículo 9, el rey Darío, el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Clave. Daniel no provocó a aquella gente. Daniel sigue con su ritmo, con su sistema, con su vida, con su estilo de vida. Entre paréntesis, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Tienes tú normas concretas para tu vida? ¿Tienes normas concretas para tu hogar, para tu familia, para tus hijos? ¿Tienes normas concretas específicas para tu trabajo, para tu empresa? Y que las aplicas con cariño, con amor, con justicia, pero que las aplicas, que no tienes un criterio para este y otro para el otro. O a este sí, a este no. No. Cristiano no puede ser así. Ya no tiene que ser recto para todo el mundo. Lo que no quiero para ti, no lo quiero para los demás. Y lo que quiero para ti, lo quiero para todos los demás. Bueno, ahí está
Daniel orando. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, estaban espiando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado tú este edicto tal? ¿No dice este edicto que nadie puede pedirle a nadie que no sea, que tú eres el Dios por estos? Pues así. Entonces ellos dicen, pues mira, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, tío rey. No acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición, no una, no 2, 3 veces al día. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque el rey sabía que había caído en aquella trampa y conocía a Daniel, conocía el carácter de Daniel, conocía la moral de Daniel, y se dio cuenta de la inmundicia de aquellos. Quiso librar a Daniel, pero ya no había oportunidad de hacerlo. Y el rey entonces se vio obligado a que Daniel fuese echado en el foso de los leones. Entonces el rey mandó que trajesen a Daniel y le echasen en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Un rey pagano le dice eso a un creyente: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, en la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y luego el rey se fue a su palacio y estuvo desvelado toda la noche. Se levantó muy de mañana, versículo 19, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Qué título? ¿Qué título te gustaría a ti tener? ¿Te gustaría ser doctor en no sé qué, doctor en ciencias de tal, doctor en temas espaciales, doctor en filosofía de no sé qué, doctor de investigación de esto? Mire el título de Daniel, siervo del Dios viviente, esclavo del Dios viviente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mire, Daniel no está enfadado, no está ofuscado, no está alterado. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Es el testimonio de Daniel. Entonces el rey ordenó, el rey se alegró y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y aquellos leones que tenían hambre, cuando Daniel fue echado allí, de pronto dijeron: ayuno. Se nos quitó el hambre, vamos a ayunar, vamos a esperar hasta el día siguiente. Y allí estuvo Daniel. Daniel en el foso de los leones. Tremenda experiencia debió de haber sido aquella. Y luego aquellos sinvergüenzas que habían hecho aquello contra Daniel,
¿Eh? El rey dio orden y todavía no habían llegado, de que fuesen echados en el foso, y todavía no habían sido echados en el foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz a vosotros sea multiplicada, de parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, ni su dominio, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Mire qué dos palabras. Él salva y libra. Amigos, el Dios de Daniel salva y libra. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo salva y libra. El Dios de los apóstoles salva y libra. Nuestro Dios salva y libra. Y si tú estás todavía en tu pecado, Él te salva ahora mismo y te libra totalmente, te perdona de todas tus iniquidades si tú vienes a Él. Su sangre preciosa, su sacrificio, su muerte, su resurrección nos libra de todo pecado. Como dijo el apóstol Pedro, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Cristo. No hay otro nombre. Cristo dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. Y luego dice el texto, mire cómo termina el texto. Bueno, dice que Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, porque Él es soberano. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, dice ahora, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Es decir, todos aquellos años, allí estuvo Daniel, hombre fiel delante de Dios. Amigos míos, ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado de Cristo. Él dijo: al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera. ¿Quieres tener el más grande de todos los alivios de toda tu vida? El alivio de saber que tus pecados han sido perdonados. Ven a Cristo. Ven ahora mismo, para que Él te perdone, para que Él te salve, para que Él haga de ti una nueva criatura. Vamos a inclinar el rostro, rostros inclinados, ojos cerrados. Ofrezco en unos segundos de tiempo esta oportunidad, ahí donde estás. Yo te invito a que levantes tu mano y digas: yo quiero poner mi fe y mi confianza en Cristo. ¿Habrá alguien que dice: yo quiero poner mi fe en Cristo ahora mismo? Que Él me perdone, que Él me salve. No quiero vivir en el pecado, no quiero vivir en la condenación, quiero estar preparado para ese encuentro con el Señor. ¿Habrá alguien antes de orar? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Muy bien. ¿Habrá alguien más que quiere hacerlo? Quiero orar por este joven que hace esa decisión. ¿Habrá una persona más antes de orar? Dios y Padre,
Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros aquí. Tú sabes cuál es nuestra situación espiritual. Señor, y quiero poner en tus manos esta vida joven que en esta noche alza su mano para decir: pongo mi fe y mi confianza en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Gracias, Señor, porque tú salvas. Gracias, Señor, porque tú recibes al pecador, tú libras al hombre, a la mujer que viene a ti de esa condenación eterna que el pecado trae. Gracias, Padre, por ello. Gracias por tu pueblo aquí. Despídenos con tu santa bendición. Que a ti sea la honra, la gloria y la alabanza, ahora y por siempre. Por Cristo Jesús. Amén. Pero nadie está por encima de Dios. Nuestro Dios es el Pantocrator, el que todo lo puede, tiene sus dedos en cada cosa de este mundo. Y no te pienses tú, ni yo, ni nadie aquí, que podemos sobrepasar sus límites y su autoridad. Estamos viviendo, como dije hace un rato, en tiempos de temor. Esta es la era del temor. La gente tiene temor a casi todo. En temor a perder su puesto de empleo, tiene temor a enfermarse, tiene temor a envejecer, tiene temor, qué sé yo, a que venga algo, que ocurra algo de por ahí, de extraterrestre, de lo que sea. Y este es un buen tiempo para reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en el único Dios vivo y verdadero. Hay mucha superstición también, incluso en la vida de creyentes, de cristianos. Es que una vez un cristiano iba de viaje y llegó la noche y quería hospedarse en un sitio y no encontraba dónde. Y llegó a esta casa y el dueño le dijo: no, mire, es que lo único que tengo es allí, usted ve aquella casita que está allí, es la única que le puedo ofrecer, pero le voy a advertir a usted una cosa: ahí se han hospedado personas y no han terminado la noche ahí porque dicen que escuchan ruidos y no sé qué, y que escuchan cadenas que se arrastran y que ven cosas. Y este le dijo: mire usted, le voy a decir una cosa, yo soy cristiano y no creo en esas cosas, pero además de eso soy pastor, y un pastor lleva su Biblia y no cree en esas cosas. Bueno, si usted quiere, yo le alquilo la casa. Y se la alquiló por aquella noche. Y el hombre pues se acuesta y comienza a oír ruidos y voces y cadenas, y comienza a orar, pero el ruido era peor. Y se pone a cantar un himno: firmes y adelante, huestes de la fe. ¿Y qué va? Quien fuese, pues peor. Coge, se pone a leer su Biblia y la abre en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en lugares de
sombra de muerte no temeré mal algo. ¿Y qué va? Aquello empeoró lo que había. Y el hombre entonces coge su Biblia, busca un bosquejo que tenía guardado allí, predica un sermón. Se pone a predicar, a predicar, a predicar, a predicar. Y mientras predicaba, aquello era terrible. Pero cuando termina de predicar, dice: bueno, señores, ahí, ahora como parte de nuestro culto vamos a recoger la ofrenda. Y se acabó el ruido. No más ruido, no más cadenas, no más voces. Así es que si algún día te ocurre eso, anuncia que vas a recoger la ofrenda. Y verás cómo todo eso se acaba. Nuestra confianza está en Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esa es nuestra confianza. Estamos en Él, vivimos en Él, nos movemos en Él. Que Él nos bendiga.